¿Qué significa cambiar? Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, me dedico al psicoanálisis y aquí en este canal hablo sobre temas como la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí y bueno, temas relacionados. Todo desde la perspectiva, ¿no?, de disciplinas como el psicoanálisis principalmente, pero también la filosofía, la literatura, la historia, entre otros. Y bueno, como siempre, estoy muy agradecido de poder estar aquí con ustedes, ¿no?, compartiendo estas deliberaciones y les agradezco mucho su atención. El tema del video de hoy es justamente como reflexionar un poquito acerca de qué significa cambiar, qué significa transformarse, que es un tema que ha sido como muy recurrente en estos videos, ¿no? Es un tema que es muy de mi interés y que quiero, bueno, irlo como compartiendo con ustedes. Yo creo que hay como toda una gama, digamos, de fenómenos que podríamos llamarlo cambiar, ¿no? Creo que de entrada se puede decir que a veces uno cambia como desde la perspectiva de sus propios parámetros o incluso, bueno, yendo un poquito más allá, desde la perspectiva de parámetros que vamos conociendo, que vamos encontrando y que nos agradan, ¿no? Que sean como, que estén como en consonancia con nuestra ideología, con nuestra forma de pensar el mundo y de vernos a nosotros mismos. Pero creo que también, todavía yendo más lejos, hay como toda otra gama, todo otro margen en el cual uno se atreve a veces a cambiar desde la perspectiva ya no de los propios parámetros o de los parámetros que a uno les gusta más principalmente, sino desde los parámetros de otros. A veces incluso, ¿no?, cuando chocan, cuando cuestionan de raíz los parámetros que uno tiene. Incluso a veces puede irse muy lejos en este camino, ¿no? Y abrirse a parámetros muy distintos a los que uno normalmente utilizaría. Incluso parámetros que a uno en muchas ocasiones le resultan desagradables y más. Entonces, bueno, creo que, digámoslo así, como para empezar a desarrollar un poco más esta idea. Creo que en sentido estricto todos cambiamos, ¿no? Incluso la gente que dice que no cambia, pues de alguna forma sí, sí va cambiando, la naturaleza, la vida misma obliga a cambiar conforme uno crece y todo. Uno no puede quedarse igual todo el tiempo. Pero también es cierto que hay diferencias muy importantes en cuanto a la postura ante el cambio, ¿no? Creo que de entrada hay una pequeña minoría de gente que casi no cambia, podríamos decirlo así, que se esfuerza muchísimo en aferrarse a lo que creen que es su ser, a lo que creen que es su esencia, a esa imagen que tienen de sí mismos, ¿no? Que en parte, bueno, se han creado ellos mismos, pero que en gran medida, de hecho, les crearon, ¿no? Les crearon desde que eran bebés, desde que eran muy pequeños. Y bueno, es una imagen que a veces se solidifica mucho por muchas razones emocionales, psíquicas, sociales, familiares, ¿no? Y que a veces causa mucha angustia, como cuestionar, como atreverse a ir más allá. Creo que más allá de esta minoría que se aferra mucho a seguir siempre igual, creo que la mayoría de la gente, de hecho, cambia un poco más, ¿no? Aunque también de una manera muy limitada, porque solo se atreve a cambiar, solo se analiza, solo reflexiona sobre sí misma, como decía hace rato, desde dentro de sus propios parámetros. Que igual, como lo decía ahorita, con respecto a la imagen de uno mismo, son parámetros que en una pequeña medida podríamos decir que nosotros hemos establecido para nosotros mismos, pero que en realidad en su mayor parte otros han establecido para nosotros, ¿no? Cuando nosotros nacimos ya había toda una serie de parámetros prefijados a los cuales, digamos, nosotros nos tuvimos que amoldar. Y por eso es que en diferentes épocas de la historia de la humanidad, por ejemplo, podemos ver cómo el ser de los seres humanos es tan diferente, ¿no? Las variedades de la experiencia humana han sido tan distintas. O incluso hoy en día, ¿no? Todavía en este mundo coexisten, digamos, muchísimas formas muy distintas de articular lo humano, ¿no? De ser. Entonces eso nos muestra que lo humano no es
estrecho no es simple y que aquello que nosotros creemos que es nuestra manera de ser, la de nuestra sociedad, la de nuestra normalidad, llamémoslo así, en realidad no es más que una construcción social de nuestro tiempo, de nuestra ubicación geográfica, ¿no? De este lugar en el que vivimos y de este tiempo en el que vivimos. Entonces, esto es importante como para cuestionar muy profundamente la idea de que a veces ni siquiera expresada, ¿no? La idea de que lo que nosotros hacemos y lo que la gente a nuestro alrededor hace, eso es lo normal, eso es lo humano. Esa es una idea muy chafa, muy simplista, ¿no? Muy ciega y que bueno, y que a veces dentro de ese margen muy estrecho de considerar lo humano, es que se enmarcan los cambios que la mayoría de la gente hace, ¿no? Que va cambiando y se va abriendo al cambio, sí, pero siempre dentro de este margen estrecho de lo que creen que es normal por el lugar pequeño en el cual han vivido, ¿no? Por esta sociedad. A veces, dentro de esta mayoría de gente, digamos, también se llega a cambiar desde parámetros nuevos que se van encontrando, ¿no? Al andar por la vida, pero que siempre están como dentro de una coincidencia, de una armonía más o menos fuerte con aquello que uno cree que es. Entonces hay como cambios que uno dice, ah, sí, no había pensado tal cosa de otra manera, y me gusta mucho porque además resuena con lo que yo creo que es la verdad, con la imagen que tengo de mí mismo. Entonces, claro, me atrevo a cambiar, pero siempre dentro de estos mismos márgenes, ¿no? Yo creo que estos cambios, aunque siguen siendo estrechos, estos últimos, ya son un poco más meritorios y a veces traen más beneficios, ¿no? Porque hacen que la gente, a pesar de que sigue estando muy dentro de su esfera, de su burbuja, de lo que creen que es normal, al menos ya se acercan más a esos límites, ¿no? De su esfera y eso permite a veces ver otras cosas, incluir otras experiencias, incluir otras personas que piensen un poco distintos, ¿no? Siempre y cuando no sea demasiado, ¿no? No sea algo que confronte como las creencias básicas que uno tiene del mundo y de sí mismo. Ahora, más allá de esto, creo que hay más gente que tristemente, bueno, es una minoría un poco escasa, ¿no? Pero que es interesante porque se atreven a ir todavía más allá y se abren a parámetros nuevos que no coinciden con los suyos y que incluso en muchas ocasiones ni siquiera están en armonía con los suyos, con los de su sociedad, ¿no? Con aquellos de lo que les parece normal. Incluso todavía, yéndonos más lejos, dentro de este mismo grupo, hay mucha gente que ha cambiado muchísimo porque se ha atrevido a ir muchísimo más lejos, ¿no? De estos, en estos parámetros, ¿no? Que se han atrevido incluso a considerar las cosas desde perspectivas que en un principio les podrían haber resultado muy malas, muy ajenas a su pensamiento, al núcleo de su concepción del mundo y de sí mismos. O sea, hay gente que se ha atrevido, digamos, a, a abrirse a parámetros radicalmente diferentes a los suyos, incluso que suscitan juicios, ¿no? Fuertes de la idea que tenían del mundo, y que sin embargo, al abrirse a ellos y analizarlos y reflexionarlos, pueden hacer un trabajo muy interesante de recreación, de reconstrucción de sí mismos. No porque, claro, no porque haya que hacer todo lo que uno se topa en la vida, ¿no? O haya que abrirse a todo, sino más bien porque el atreverse a hacerlo y a considerarlo y a reflexionarlo, a deliberar sobre ello, permite que uno encuentre un criterio propio, que uno vaya formando un criterio propio que le permita, digamos, tomar lo mejor de esas otras posibilidades de vida que a veces otras culturas, otras personas, ¿no? Han considerado lo mejor y que nos presentan, ¿no? Y desechar lo peor, ¿no? Desechar lo dañino. Creo que a veces el gran miedo de mucha gente es que al atreverse a pensar de maneras distintas, eso les va a llevar como a convertirse en seres malvados o algo así, pero yo creo que en la mayoría de los casos es un miedo infundado.
no el atreverse a considerar el punto de vista de otro, aunque sea malvado para nuestros propios parámetros, no necesariamente nos va a llevar a actuar como esa persona, ¿no? Pero sí nos permite tener una comprensión mejor y más amplia del mundo y saber cómo responder incluso mejor ante estas situaciones. Creo que también hay como dentro de esta margen ¿no? de esta descripción que estoy haciendo muy al vapor, digamos, de la actitud de la gente ante el cambio, creo que también hay mucha gente que cree que ha cambiado mucho porque, bueno, se ha atrevido ciertamente en un momento o en algunos pocos momentos de su vida a cambios radicales en sí mismos, ¿no? Gente que se convierte a una religión, gente que deja una religión, gente que encuentra una nueva ideología, una nueva manera de pensar, una nueva vía, ¿no? Etcétera. Y que entonces en uno o algunos pocos momentos de su vida se han atrevido a hacer cambios radicales, ¿no? A veces para mejor, lo cual está genial, ¿no? Está muy chido, pero como que en muchas ocasiones se estancan en ese cambio, en ese nuevo estado al que llegaron y dejan de cambiar porque, bueno, su lógica es, pues ya encontré algo verdadero, algo muy valioso, ¿no? Algo que ya es como el non plus ultra de la vida y entonces pues aquí me quedo. Y no se dan cuenta de que en muchas ocasiones eso significa el estancamiento y el cerrarse al cambio, lo cual creo yo que en muchas ocasiones es un gran problema en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les explicaba ahorita, lo que les comentaba ahorita, es un poco como una gama de las posibilidades de cambio, creo yo, a las que a veces se abre la gente. Creo que obviamente esto que digo no es una definición, ni mucho menos, no, no lo estoy diciendo como afirmando que esto sea la verdad, ni nada por el estilo, solo es como una descripción, decía hace rato, como muy al vapor, un poco simple si ustedes quieren, pero que creo que ayuda como para empezar a pensar algunas cosas. Una descripción de la postura que en muchas ocasiones tomamos ante el cambio. Pero bueno, ahora sí puedo retomar un poco mejor la pregunta sobre qué significa cambiar, ¿no? La pregunta inicial de este video, y yo creo que lo introduciría un poco así, que al ir recorriendo este camino en la vida, todos de una u otra manera nos vamos encontrando en todo momento, de hecho, con la otredad, ¿no? Con la alteridad, que no es más que decir con lo otro, con lo que es distinto a nosotros, ¿no? Con otras personas, otras culturas, otras ideas, en fin, con lo otro. Y ante esos encuentros, como les decía hace rato, en sentido estricto, todos cambiamos, ¿no? No hay nadie que permanezca exactamente igual durante toda su vida, porque estos encuentros con la otredad nos obligan a confrontarnos con los límites de las posibilidades de nuestros actos y de toda nuestra vida interior, ¿no? De nuestros pensamientos, nuestra imaginación, lo que concebimos como posible, como no posible, lo que pensamos del mundo, de nosotros mismos, en fin. Entonces, al confrontarnos con esos límites de nuestro ser, vamos a llamarlo así, en muchas ocasiones como que algo de esa experiencia nos penetra, nos abre, nos permite transformarnos al tener que responder de maneras nuevas a situaciones nuevas. Eh, entonces, creo que lo que les propongo aquí, digamos, es que yo me aventuro, digamos, a decir que cambiar es abrirse a la otredad, a lo otro permitir, ¿no? Que eso lo atraviese a uno y que como resultado de ese atravesamiento uno recorra un camino, uno viva una experiencia, que uno experimente un acontecimiento, digamos, de esos que uno sale sabiendo que algo ha cambiado, ¿no? Sabiendo que uno es diferente, sabiendo que la vida es diferente, que el mundo es diferente. Claro, porque uno cambia su percepción del mundo y de la vida, entonces la vida misma cambia para uno, ¿no? Creo que todos de cierta forma hemos vivido algunos momentos así, o por lo menos la mayoría, y que mientras más uno se abra a vivir este tipo de experiencias, más uno estará abierto al cambio y, al menos en mi opinión personal, más uno estará eh,
entrando en la posibilidad de encontrar una mayor paz, una menor angustia y a su vez como de poder ayudar más, ¿no? A transformar el entorno que bueno, que tanta falta hace, ¿no? Es decir, que mientras más uno salga de estas experiencias como desconociéndose a sí mismo, como ya no pudiendo reconocerse en lo mismo que antes pensaba, sentía, hacía, en lo mismo que antes era, creo que es mejor en el sentido de que señala que ha habido un cambio más verdadero, o bueno, más verdadero, más bien más profundo, más radical, ¿no? Y que eso, si se va acumulando a lo largo de toda una vida, pues permite que uno llegue incluso en ocasiones muy lejos, ¿no? Claro, ahorita yo lo enfoco mucho en cambios para mejorar, ¿no? Pero obviamente también es posible cambiar para empeorar, para hacer cosas peores, para ser un peor ser humano. Creo que eso, aunque es posible, bueno, no es de lo que yo quiero hablar tanto aquí, ¿no? Sino de cambios para mejorar. Y bueno, creo que con eso puedo ir terminando por hoy. Nada más como para resumir, creo que cambiar significa abrirse a la otredad, dejarse atravesar por eso diferente y salir de esa experiencia reconociéndose uno menos a sí mismo, ¿no? Como siendo uno nuevo, viviendo en un margen de posibilidades nuevas. Y creo que eso se puede hacer en una gran gama de posibilidades, ¿no? Desde quien se aferra a no cambiar y a ser siempre el mismo, eh, pasando por quienes sí cambian, pero siempre desde, o sea, manteniendo como los núcleos centrales de su visión del mundo y de sí mismos, hasta quienes se atreven a ir más allá de estos núcleos centrales de su ser y se abren a posibilidades muy nuevas, incluso discordantes, ¿no? Con lo que pareciera ser su ser, la imagen que tiene de sí mismos, incluso hasta límites a veces insospechados, ¿no? Hasta atreverse a percibir, a experimentar cosas muy, muy distintas a las que uno consideraba en un inicio como normales. Y bueno, con eso termino este video. Como siempre les dejo una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿qué significaría cambiar? Me encantaría leer sus comentarios, ¿no? O preguntas y bueno, trataré de darme el tiempo de responder a ellos. Y bueno, como siempre en la descripción de este video dejo mi correo electrónico y mis redes sociales, donde intentaré estar compartiendo más contenido. Y como siempre les dejo la invitación para que si les gustan estos videos y consideran que a alguien más les pueden gustar o ayudar, para que los puedan compartir, puedan dejar sus comentarios, puedan suscribirse y activar la campanita, ¿no? Ya que todo eso ayuda, digamos, a que el algoritmo de YouTube ayude a darle como más difusión a estos videos para que estas deliberaciones lleguen a más gente y podamos irnos enriqueciendo entre todos. De nuevo, muchas gracias y nos vemos aquí en el próximo video.